Imaginario, un podcast de ICES en línea. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Estamos en nuestro segundo episodio de Impulso Imaginario. Esta vez tenemos dos grandes invitados que permitiré que se presenten. Adelante. Muchas gracias, buenas tardes. Mi nombre es Manuel Castañeda Vázquez. Estoy trabajando en ICES Campus Tampico 2000 como maestro de inglés y jefe de la carrera del Instituto de Idiomas. Mucho gusto. Mucho gusto, yo soy Marisa Hernández Aguilar, soy ingeniera petrolera y pues en este caso voy a compartir mi experiencia de estudios en el extranjero. El capítulo de hoy se trata de los mexicanos en el exterior. Tratamos de crear una analogía con películas como en el capítulo anterior, series, algunas anécdotas y iremos avanzando poco a poco con sus conocimientos, con todo lo que tengan para aportarnos a nosotros en este tema y vayamos haciéndolo. Una de las películas que decidimos desglosar es la película de Ya no estoy aquí. Es una película del 2020, creo que fue muy comentada en su tiempo debido a la temática que era de los famosos colombianos de Monterrey. Bueno, a grandes rasgos, no sé si hayamos visto la película, cuenta la historia de Ulises, que es un colombiano de Monterrey que por cuestiones de violencia interna tiene que emigrar a Estados Unidos para esconderse, o porque es el único lugar, creo que era el único lugar a donde podía recurrir, pero cuando llega allá nos damos cuenta de que, pues si muy poco hablaba español correctamente, como podríamos decir, llegar a Estados Unidos con su apariencia, con su voz, con su idioma mocho, tal vez, por así decirlo. Las limitantes que tiene son demasiadas. ¿Cómo sobrevivir? ¿A dónde voy a dormir? ¿A quién me voy a acercar? También sabemos que algunas partes del extranjero, pues sí son un poco más extranjeros, ¿no? O mexicanos. También les ponen ciertas trabas. Sí, son más estrictas con su modo de vida y cómo se desarrolla el ambiente en el que están. Entonces, no cualquier persona es fácilmente aceptada en esos ámbitos, y menos si no sabes ni comunicarte con ellos, si no sabes expresarte, y pues también uno cómo se siente sin poder darse a entender con las personas cuando las simples necesidades que tiene un ser humano que no puede expresarlas como aquí las expresas, a lo mejor pues haciendo señas, haciendo movimientos, y allá a lo mejor no es lo mismo. Yo no he visto la película, era lo que platicábamos antes de empezar, no he tenido la oportunidad de verla, pero vi los cortos y fue lo primero que yo pensé. Dije, obviamente primero se desarrolla aquí en Monterrey, aquí en México, como que hacen el retrato, insisto, no lo he visto, pero como que hacen el retrato de su vida, la cultura, todo lo que hacen involucrado, y luego la parte en la que se va al extranjero. Lo primero que yo pensé obviamente es, esta historia es cómo le va a batallar. Y conozco gente, no necesariamente con ese mismo contexto, pero sí, obviamente creo que muchos aquí en México tenemos familia, ¿no? Tenemos amigos que tienen familia y que han emigrado al extranjero y que se han visto en esas circunstancias en donde se van sin saber inglés. Y como tú dices, es muy frustrante. Incluso a mí me ha tocado ver que incluso personas que incluso lo estudian, no es lo mismo aprenderlo aquí en un aula que llegar allá y de repente escuchar todos los acentos y la gente hablando rápido e incluso sabiéndolo es muy frustrante las primeras semanas. O sea, imagínate a alguien que, como bien mencionabas, a veces ni siquiera un buen español o articulen, imagínate un segundo idioma sin siquiera haberlo estudiado, un idioma extranjero, sin siquiera haberlo estudiado, y el choque. Entonces dije, tengo que ver la película. Hasta ahí me quedé nada más. Entonces, no la he visto, pero sí, se ve que retrata eso. Sí, la verdad, la película, bueno, todavía criticaban que si era buena, si no era buena, pero desde mi punto de vista sí es buena, porque eso es lo que quiere retratar. O sea, como alguien que está en cierto entorno, luego tiene que emigrar, pues, no porque quiera, sino porque necesita. Entonces, aquí lo que me pareció gracioso es cómo quiso darse a entender con una chica asiática, que bueno, para esto lo cómico, la situación cómica es para la asiática se le decía guapo, él como era, su porte, su vestimenta, decía que está guapo, ¿no?
Y pues esa chica vivía con su abuelo y el abuelo decía, ay, no sé, se ve raro, no me agrada este chico. Pero pues entonces la chica asiática lo seguía, lo buscaba, se quería dar a entender con señas, pero se entendieron. Pero pues sí está buena, la verdad se lo recomiendo. Creo que lo importante es encontrar una forma de comunicarnos. Tal vez ya empezar a pensar en un idioma ya viene después. Yo tengo la experiencia, yo tengo familia en el extranjero y parte de esta familia se fueron allá a principios de los 80s. No voy a decir marcas porque no vaya a ser que alguien de mi familia lo esté viendo, no es cierto, los quiero mucho, pero no, de verdad. Han pasado, ¿qué será? ¿Qué quieren? Casi 40 años. Pero algo que me ha llamado la atención hasta el momento es que por lo menos uno de ellos sigue sin siquiera hacer el esfuerzo de aprender el idioma y de hablarlo. Y algo que a mí siempre me ha sorprendido, y cada vez que lo platicamos y sale ese tema así de la historia de cómo llegó y todo lo que hacía, platica y lo creo, porque a veces ya sabes que luego las historias tienden a exagerar, no, que yo así, pero sí tenía razones para creer esto. Llegó y trabajó de muchas cosas, incluyendo chofer, transportando personas desde esa ciudad, tampoco voy a decir dónde, porque hasta Nueva York y casi todo el país. Y me decía, y yo sin hablar inglés, le decía, ¿cómo le hacías? No, y regresamos a eso, no, pues con señas, y yo me daba a entender, y sí, tiene fotografías de repente de aquellos tiempos, y bueno, se dio a entender, sobrevivió, pero casi 40 años después, solamente se comunica para lo estrictamente necesario, y con un acento que parece cortado con machete sin filo. A veces yo digo, ¿por qué? Es que nunca le gustó el idioma, y como se rodeó, y vive rodeado de latinos y de hispanos, ha estado en esa zona de confort y no ha visto la necesidad, pero definitivamente de que se tiene que comunicar, y yo sé que las cosas le serían muchísimo más fáciles si realmente lo hubiese aprendido, o lo aprendiera todavía, ya lo maté, si lo aprendiera todavía, y realmente lo pudiera, porque por experiencia propia sí se necesita, ni más allá. Podemos hacer el paréntesis de que en la serie de Modern Family todos ubicamos el personaje de Clara, Gloria. ¿Cuántos años tiene la serie? Y ella sigue hablando su inglés tan peculiar que todo el mundo usa el meme, y creo que ya ha habido entrevistas que ha tenido en programas en donde la usan como burla. Ya llegó un momento en donde ella ya les demuestra, yo sí sé hablar inglés, lo sé hablar muy bien, pero esto es un personaje. Es un personaje. Y de burla. Y tantos años que tiene ella, y en la serie cuenta la historia de cómo emigró de Colombia, y incluso tiene esos regionalismos colombianos con el niño. Y dices, ¿por qué? Ya tiene 20 años esta serie, ¿por qué no la ponen que ya cambió o que ya hable diferente? Sí, y no estoy muy seguro, la verdad, pero creo que eso en ella se volvió parte de sus personajes. Entonces muchos de sus personajes, aparte de la serie, son con ese estilo y con esa forma de hablar, ¿no? Sí, porque a lo mejor muchos personajes la contratan pues porque así habla y es lo que se necesita. Sí, claro. No, y sí es cierto. También este ejemplo que acabo de dar es por parte de la familia de mamá, por parte de la familia de papá. También hay ejemplos, gente que está también en Texas, pero también no tienen 40 años, tienen 70, ya es gente que emigraron de hace muchísimo. Y muy parecido, entonces me consta que sí pasa el tiempo y todavía tienen ese acento marcado. Incluso te hablan inglés, ellos sí hablan inglés, pero todavía así de que, pues, ¿cómo de aquí, mijo? Así como los estereotipos que son los estereotipos, así como el Spanglish, así como esas imágenes o esos personajes de Hollywood que luego hablan español, no es porque sobreusen la palabra señor o señorita. Ya señor, no señor. Bueno, en el caso de esa familia, una tía en particular, la quiero mucho, tía, así hablan, no digas que no. Así de que no, como un para acá, mijo, y que eso es así, literal así, o incluso te habla muy bien inglés, pero con el acento marcado y los regionalismos. Sí, mijo, mija, y cosas así, que luego lo vas salpicando, y literalmente ya tiene más de 70 años de edad. Y llegó allá desde los
17, 18. Desde mi perspectiva, bueno, como una persona que habla dos idiomas, podría decir que sí sé hablar inglés, escribir, todo, conversar, pero es curioso e interesante hablar de esa manera, como usted dice que habla Sofía. No sé, es como que dices, ok, aquí remarco que soy latino y la verdad, yo, bueno, como les comenté hace rato, yo estudié unos meses en Estados Unidos y pues yo iba como la mayoría de aquí los mexicanos, saben leer, saben escribir, pero no saben hablar, entonces básicamente yo a eso iba y para eso era pues la beca que metí, para saber hablar inglés. Y bueno, entonces en ese lapso de que estaba aprendiendo a hablar y así, me di cuenta que es interesante, curioso comunicarte con otros latinos que, se pueden denominar chicanos o emigrantes de segunda generación, hablar de esta manera, decirle sí, mijo, ¿cómo? Cosas así. Es gracioso y es como que parte de este grupo. A veces cuando las personas toman una beca así de idiomas, porque yo también en mi tiempo en la universidad aspiraba yo a una beca del extranjero, pero me daba miedo, no quería dar el paso porque me daba miedo pensar, ay, que todo el tiempo voy a hablar en inglés, ay, que todo el tiempo voy a tener que hablar en este idioma, voy a tener que pedir, y sí sé inglés, sí sé leerlo, hablarlo tal vez más o menos, pero no lo hablo precisamente porque creo que no hay que practicarlo o me da pena, ¿no? Pero me daba miedo aceptar eso, y a veces es como una fantasía que uno se hace de pensar, todos van a hablar en inglés, yo voy a hablar en inglés 24/7, ¿qué voy a hacer? Pero no, como me has platicado, hay personas que hablan igual que tú en español. Sí, de hecho, por ejemplo, allá, yo fui a una universidad, fui al estado de Wisconsin, y bueno, la verdad, a mí sí me daba miedo, entre comillas, porque pues, se sabe que Wisconsin es un estado mayoritariamente de gente blanca, entonces yo pensaba, bueno, ¿y qué va a pasar? ¿Cómo me voy a comunicar? No va a haber latinos y así. Pero bueno, la universidad de la que yo entré, tienen en sus dormitorios, tienen como que encargado a gente que habla otro idioma aparte del inglés. En este caso, la mayoría pues eran latinos, uno que otro asiático, pero por ejemplo en el piso que yo vivía, es que no llegué yo sola, llegó también otros mexicanos de diferentes partes de la república. Entonces la encargada del piso habló con nosotros y nos dijo de no se preocupen, yo sé hablar español, tal vez no perfectamente, pero es que mi abuela es mexicana, mi abuela es colombiana, entonces si necesitan ayuda pueden hablar conmigo. Sí, yo creo que ese es uno de que a lo mejor los mexicanos o los latinos tenemos ese miedo muy marcado de en que cuando llegue, ¿qué voy a hacer? Porque no sé hablar el idioma, voy a batallar en darme a entender, pero también no sabemos, o bueno, yo creo que sí se sabe que hay muchos latinos, mexicanos, en el exterior, en este caso en Estados Unidos, hay mucha gente que pues se va por oportunidades de trabajo, se va porque quiere intentar con proyectos diferentes. Entonces, pues yo considero que la verdad ese miedo pues hay que tratar de enfrentarlo, ¿verdad? Como debe ser. Yo, curiosamente, ese es un detalle que abordé en una pequeña investigación que hice en mi maestría, porque yo he notado eso, como maestro de inglés he notado eso, que en cuanto aprenden, pueden aprender relativamente bien, pueden tener una relativa fluidez en cuanto a los ejercicios, si los leen, si los contestan, incluso cuando tenemos algunas prácticas así conversacionales. Pero ese alumno o alumna, sácalo a un ambiente real, de la vida real, y pídele que hable con algún extranjero, se bloquean totalmente. Y yo decía, ¿por qué? Incluso los más avanzados se bloqueaban o se bloquean. Entonces yo decía, ¿por qué? Desafortunadamente hay varios factores, he visto que hay varios factores que influyen, pero al final yo siempre les digo, inglés es una habilidad, hablar inglés o cualquier idioma, en este caso inglés, cualquier idioma, hablarlo es una habilidad, y como una habilidad hay que practicar. Y si mencionabas hace rato, lamentablemente aquí en la zona no hay tantos lugares, casi como que vete a la colonia tal, y no hay. Tenemos que hacer uso de otras cosas como la tecnología. Pero lo importante es, yo siento que aquí hay dos cosas, yo siempre le digo a mis alumnos, aquí hay dos cosas de las que podemos sacar mucho provecho. Número uno, aunque no podemos irnos físicamente y hablar con algún estadounidense o algún extranjero de habla inglesa,
por lo menos sí tenemos ahorita los medios para escuchar directamente gente hablando desde allá. Yo les digo, utilicen las películas, de verdad usen las películas, son muy buenas, es lo más cercano que tienen a un hablante nativo que les esté, obviamente que les esté dirigiendo a ustedes, y pueden preguntarle las veces que quieran que lo repita, pueden retroceder y pueden retroceder sin el miedo de que se va a hartar. Yo creo que la parte del miedo, al menos yo desde mi punto de vista, creo que es el momento de que mi cerebro está haciendo el cambio de las palabras y el tiempo que la otra persona está esperando para que yo le dé una respuesta a una palabra en inglés. Entonces ahí yo siento que me siento muy presionado para poder hablar con esa persona, y si estoy en Estados Unidos con una persona nativa de inglés, no va a tener mi tiempo. Entonces ahí va a ser, yo creo que la traba o el temor más grande de que, ay, ¿qué le voy a decir? ¿Y cómo se lo voy a decir? Y si se lo digo mal, y en ese momento lo que yo estoy pensando de eso, ya se fue la persona. Ya perdí lo que le iba a decir. Hablando de Sofía Vergara y el ejemplo del personaje, me llama mucho la atención porque es muy útil. Por ejemplo, no sabemos cómo se dice tal cosa, y quizás tener a la mano un kit de frases de supervivencia para preguntar cómo se dice. Hay una escena, hay varias. Me acuerdo mucho de una escena donde dice helicopter. No sabía cómo se decía, pero ella buscó la manera y preguntó, y a partir de ahí aprendió. Y de ahí en adelante, incluso la van corrigiendo y ella va aprendiendo. El punto es, hay que hacerse la idea de que uno se va a equivocar, pero es muy importante aprovechar las herramientas ahorita tecnológicas que tenemos. Sinceramente son muchísimas. Los videos con los subtítulos, las películas, hay muchos sitios donde se venden, donde uno puede aprender mediante videos cortitos, hacer un poco de lo que le llaman el microaprendizaje, el microlearning. Aparte de estar nomás viendo memes y estar viendo reels o TikToks, de repente hay partes o hay personas que se dedican a dar pequeños tips. Ese microaprendizaje es muy útil, muy útil ahorita. Sinceramente siento que es una muy buena idea tratar de utilizarlos. Como dijo, hay que tomar las pequeñas oportunidades. Me recuerda a otra película que también íbamos a tomar en cuenta, que se llama Te llevo conmigo, es una película mexicana, es una historia real, está muy buena, es muy emotiva, de dos personas, de una persona, el protagonista creo que era un chico mexicano que aspiraba a irse al gabacho, como le dicen, al gabacho. Pero no tiene conocimiento de nada, él solo tenía estudios de México, de mexicano de prepa, ya. La película se desarrolla en que él empieza a trabajar, en que él ya empieza a lavar losas, luego ya los chefs ven que él puede hacer cosas, le empiezan a dar emplatados, le empiezan a dar cositas chiquititas, y llega a un punto en donde él ya es un chef, es el gerente de chef. Mira. Mexicano, aprendió a hablar inglés allá por ellos, aprendió todo lo que supo allá, la gente le ayudó, le apoyó, todo, pero era indocumentado, o sea, ya no podía volver. Llega el momento en donde, creo que ya es como el final de la película, en donde ella tiene su propio restaurante, que decide volver a México, porque él quería volver a México, porque acá estaba su familia, sus hijos, y quería buscarlos acá, y se dio cuenta de que si venía para acá, perdía todo lo que tenía, porque ya no podía volver. Ahí tal vez podría yo pues agregar que pudo haber logrado algo, conectar, tal vez alguna ayuda, algún estudio que le apoyara para tener más seguridad de lo que iba a pasar si él quería volver. Sí, porque por ejemplo en el capítulo anterior platicamos que hay gente que deja el estudio porque quiere empezar a tener un sustento económico más grande. Entonces, en este caso, muchos latinos, muchos mexicanos se van al exterior para buscar un trabajo. Algunos no lo hacen porque pudieron, en tu caso, que pudieron sacar una beca, porque tienen familiares, sino porque quieren trabajar. Y allá trabajan de lo que sea. Y a lo mejor sí se sabe o se ha escuchado que pues cualquier salario a veces es mucho mejor que el de acá en México, ¿verdad? Sí. Pero también no olvidarse que tienes oportunidades como esta persona que se supera,
que hay oportunidades en las que incluso puedes seguir estudiando si es lo que quieres, pero quieres también trabajar. Hay oportunidades de seguir estudiando. Por ejemplo, en nosotros, en Ciencias en Línea, tenemos el programa de mexicanos en el exterior. Personas que están allá y se dedican a trabajar y no pueden estudiar, quieren seguir mandando dinero a su familia porque van solo a estudiar, pero pueden tener la oportunidad de tener un puesto más alto en donde trabajan o encontrar un otro trabajo, pero necesitan tener cierto nivel académico, pues para eso hay otras oportunidades. O por ejemplo, el idioma de el learning, que está la opción de estudiar en cursos, o como tú lo estudiaste en este caso, de seguir estudiando idiomas, seguir estudiando inglés para poder desarrollar mejor allá, tener mejores oportunidades. Sin dejar a un lado el estudio profesional que ya. Sí, claro. Y es que hay muchísimas oportunidades, o sea, esos programas de los que me estás hablando, e-learning, y Ciencias en Línea, la ventaja, a mí me consta, porque por ejemplo mi maestría yo la hice en línea también, obviamente no estoy en el extranjero, pero a mí me consta el hecho de, al menos ahorita en el 2023, hay muchísimas opciones que te permiten seguir trabajando, donde sea que estés, aprender y tener esa herramienta al final. Entonces, yo siempre voy a estar a favor de que se aprovechen las oportunidades que hay. Es cuestión a veces de rascarle tantito para encontrar muchísimas oportunidades y decidirse aprovechar una. Yo siempre voy a estar totalmente a favor de eso. Y qué bueno que ICEST tiene esas oportunidades. Insisto, la maestría que yo hice, la hice en línea, fue aquí en ICEST. En otras ocasiones, en otros lugares también daban en línea, pero cuando vi la oferta académica y la oportunidad que me daban, hablé con la licenciada y me dijo, no, lo que usted puede hacer así y así y así. Y dije, no, la verdad sí me conviene. Sí me conviene y lo hizo, terminé y ya estoy en. Sí, la verdad está muy interesante porque pues de cursos, talleres, diplomados, hasta doctorados. Sí. Entonces, la verdad, pues hay una variedad muy grande de opciones. A mí no me lo cuentan, entonces, de hecho, justamente está en trámite ya la última parte de mi título, de la maestría, pero entonces, esa es una muestra de que incluso estando allá, te puedes conectar en línea, te puedes aprovechar esas herramientas y nunca sabes cuántas puertas te puede abrir. Ya estás allá, ya estás experimentando la inmersión lingüística, como le pasó a ese ingeniero, a inmersión lingüística. Bueno, ya nada más le faltan las herramientas profesionales o académicas. Y de hecho, desde mi perspectiva como estudiante, bueno, como les dije, bueno, creo que no lo mencioné, pero estuve estudiando al mismo tiempo la ingeniería a cuando yo me fui a Estados Unidos. Entonces, sí era algo complicado porque, bueno, desde mi perspectiva, durante la pandemia, después de la pandemia, se hizo más esto de clases en línea, todo eso, pero antes de eso era clases presenciales. Entonces, afortunadamente, pues yo tuve pues maestros que me entendieron mi situación, ¿no? Que decían, ok, no, sí, vete allá a Estados Unidos, te va a hacer muy bien. Entonces, sí tuve cierto apoyo, pero obviamente no había clase en línea, lo cual lo hacía más complicado para mí, porque me decían, ¿sabes qué? Por ejemplo, mis amigos me decían, mira, estos son los apuntes, te los mando. Los maestros me decían, mira, estas fueron algunas diapositivas, te las mando. Pero pues no lo mismo que estar pues en la clase, ¿no? O si acaso, por ejemplo, mis clases de inglés eran 4 horas en la mañana, 3 en la tarde. Y entonces en la noche era cuando yo tenía tiempo de que a la tarea, pero si yo hacía la tarea se la enviaba a tal amiga que me había metido en su equipo. Y es como que, no, pues tú preséntala, ¿no? Por favor. O, oye, me la puedes imprimir, se la puedes dar al profe, así. Lo cual sí es complicado y sí batallé al momento de, pues sí, de que me dieran mis calificaciones. Y por lo mismo que pues no era la misma experiencia, pues sí salí un poco abajo en el semestre, pero pues sí, lo pude salvar, pude llevar las dos cosas, el idioma y acá la ingeniería todavía sí. A usted tampoco le cuenta. Sí, y en la modalidad de estudios de aquí, pues realmente por lo que platicas no hay horarios forzosos, entonces tú que tenías que entregar las trabajos de la noche, entonces aquí en esta modalidad se acopla bastante. Nos comentaba también, nos platicó la licenciada Tere, nos contó su anécdota de cuando empezó a dar clases aquí, se tuvo que ir
casi que empezaba a dar su materia, se tuvo que ir a Chile, que porque su nuera, que estaba embarazada, ya le faltaba muy poco para tener aliviarse, pero se le complicó un poquito al final. Entonces su hijo le llamó, estando en Chile, y le dijo: necesito que vengas a ayudarnos, ¿no? Y la licenciada dijo: bueno, pues me voy, pero no quiero dejar el grupo aquí parado. Entonces fueron varios puntos, pero al final, por la modalidad en la que se trabaja, con que tú tengas un dispositivo inteligente conectado a internet, al final la licenciada dio su materia desde Chile y logró terminar toda su materia, todo salió muy bien, los alumnos salieron bien, todo eso. Nos platicaba que su temor era tenerse que ir a otro país y la distancia y todo eso, pero pues al final se logró por la modalidad que se está presentando. El programa de mexicanos en el exterior que tiene ICES creo que es nuevo, entre comillas, pero antes de que empezara, hay un alumno que me comentó la licenciada Araujo, que es de especialidad en administración de servicios de enfermería, de aquí también desde nuestra oferta académica, que tuvo que irse a Brasil, creo. Y el alumno se empezó a preocupar porque dijo: ¿y qué voy a hacer? ¿Cómo le voy a hacer? Y aquí le dijeron: ¿cómo le vas a hacer? No vas a dejar el estudio. Se fue por una oportunidad de trabajo muy buena. Sí, recuerdo que me comentó que era una oportunidad muy buena. Y el alumno sigue estudiando, creo que ya va a acabar, sí. Y como si nada, y de repente les escribe. Y creo que desde la aeropuerto, ¿no? Desde el aeropuerto mandaba sus trabajos y aquí, no sé cómo, y manda fotos. Entonces es una dinámica muy buena también para todos aquellos que siguen en el exterior, que conozcan otros programas. Sí. También como Edit Connection, que cuenta como un curso dentro de ICES. Es una buena oportunidad. Yo lo considero una buena oportunidad para cuando lo requieres inmediatamente. Por ejemplo, si el día de mañana me dicen: tienes una oportunidad de irte a Estados Unidos, ay, pero no sé hablar inglés, voy a ir, y ellos tienen un apartado en donde te crean un curso de acuerdo a tu necesidad. Ay, qué bien. También es en línea, ¿no? Sí, también es en línea. Es muy bueno. Tuvimos la oportunidad de hablar con las personas encargadas y nos dijeron la forma en la que trabajan. Y es como: tú presentas tu examen, te hacemos una evaluación, me dices qué es lo que necesitas, un conversacional, de técnico, y te arman un curso y te preparas. Y si tú dices: es que trabajo, soy enfermera, no soy doctor, trabajo todo el día, una vez al mes puedo, te mandan tu curso una vez al mes y acabas 2 años, ¿no? Porque es una vez al mes. Sí, dependiendo de tu tiempo que tengas para entrar. A veces puede ser hasta intensivo de 1 mes, intensivo de 3, 4 meses, o ya adaptándose a tus horarios. Sí, es una oferta que están sacando ahorita y me parece muy interesante porque es por una necesidad que se generó de las personas que empezaron a creer, tal vez no tienen el tiempo necesario para estudiar, no sé cuántos niveles sean para llegar al conversacional cuando estudias inglés, pero por ejemplo yo me quedé en el B3, creo, B4, no me acuerdo. Bueno, eso es que depende de las escuelas a las que vayas, desde el lugar o el tipo de escuela. Pero pues creo que estandarizados están A, B y C, ¿no? A1, A2, B1, sí, B2, C1, C2. Así es. Sí, se entiende que A1 es lo básico, literal, pollito chicken, gallina, my name is Manuel y cosas así. Mientras que el C2 es prácticamente un hablante nativo. Sí. Entonces sí, ahí se va subiendo de grado de dificultad, llamémoslo así, pero sí internacionalmente. Existen 3 niveles, A, B y C, se dividen entre 2, como dijo el ingeniero, A1, A2, B1, B2, C1, C2. Dentro de eso, ya cada escuela ya decide si en el A1 lo divide en 3, 4, 5 niveles y como ellos lo quieran llamar. Pero sí es muy importante aprender eso. Y qué bueno que lo mencionan, solamente como un comentario. Es importante recordar que siempre el manejo del idioma siempre se maneja por niveles. Nunca se dice, no hay manera de medir los porcentajes. Y eso es un error muy común que se tiene. Es que con nosotros sales hablando 50%. Si alguien les dice eso, corran, porque ni siquiera saben medir los idiomas. No hay nada que te diga qué sabe decir o hacer una persona con un 50%, sino tiene que ser por niveles. Niveles principal,
principiante, intermedio y avanzado, y así sucesivamente. Pero qué bueno que existe este programa de eConnection, porque sí, cada persona tiene necesidades distintas. Sí, claro, y a lo mejor en base al temor que yo tengo de si en un momento me encuentro en el exterior, no sé hablar el idioma y a lo mejor ni a las páginas les entiendo porque están en inglés, a lo mejor siendo mexicana la escuela, la empresa, a lo mejor es más fácil para mí poder entender y aprender mejor. Bueno, no sé si es mejor, pero más fácil. Uh-huh. Hay una película que hace una referencia muy grande a este tipo de estudios, que bueno, que yo la veo ahora que estoy trabajando aquí y veo las oportunidades ahí y digo, le hubiera convenido esto, la de Karate Kid, el remake, en donde el pobrecito niño tiene que emigrar a China. Ese idioma. Y llega y dice, yo no sé hablar chino. Lo primero que te dice es, no sé hablar chino, no sé qué es esto. Y yo lo veo y digo, pobrecito, le hubieran dado la oportunidad de estudiar desde China a Estados Unidos con un programa así. Si estuviera estudiado en línea. Sí, claro. Y aparte de entrenar su karate, pues hubiera seguido estudiando en línea y a lo mejor entenderlo mejor. Sí. Hubiera matado 2 pájaros de un tiro. Sí. No, Sí, eso es cierto, totalmente de acuerdo. Qué bueno que hicieron esos programas. Pero siempre, lo primero es vencer el temor a ese primer pasito. Una vez que la persona se da cuenta que sí se puede comunicar, la autoestima crece. Eso Sí, yo creo que los 2 temores más grandes del mexicano es el doctor y el inglés. Que nadie quiere ir al doctor, que mañana me siento mejor y yo no quiero entrar a clases de inglés porque me mejora. Sí. Se van a burlar de eso. Mucho de eso. Y a lo mejor estamos como cerrando el idioma inglés. Tengo un colega y un gran amigo, el maestro Carlos Sosa. Él tuvo la oportunidad de estudiar una maestría en España, pero en un apartado donde había catalanes. Y él se fue para allá y me recuerdo mucho una anécdota que me contó en donde él decía que cuando llegó no sabía ni a quién acercarse, porque algunos sí eran muy nativos de que te hablaban ese catalán muy fluido y cuando yo ya no sabía y por varios meses tuvo que caminar 10 cuadras para llegar a la casa donde él rentaba de la escuela. Cuando finalmente pues venció el temor de hablarle a las personas y una chica, una compañera suya, sí le contestó en español y le dijo, ¿de qué hablas? Aquí a la vuelta hay una parada de metro. Y él, los 2 años así. Y cosas así, el cambio era muy grande, todo porque habían personas que sí te intimidan por el idioma, en catalán tal vez es un poco más complicado, pero de cierta manera, pensar el miedo de acercarte a alguien, tal vez pensando, me voy a contestar en catalán, ya no quieres preguntarle a nadie, pero acercándote y preguntándole, ¿hablas español? ¿Me puedes ayudar, por favor? Creo que ya le hubiera servido más, pero mucho tiempo atrás hubiera salido el problema. Sí. Bueno, también sabemos que muchas celebridades, por así llamarlo, mexicanas, que han tenido que emigrar de su país y que, por ejemplo, en el caso de Javier Chicharito Hernández, ahorita creo, la verdad estoy un poco desconectado del fútbol, pero creo que está jugando en Estados Unidos. Sí, en el Galaxy. En el Galaxy, ¿verdad? Sí, está jugando ya, pero este personaje no terminó, creo que no terminó de estudiar, creo que se quedó hasta el bachillerato. Entonces, por ejemplo, tratando de adaptarlo a nosotros, a Javier Hernández le quedaría muy bien la modalidad de línea. Sí. Podría estudiar su ingeniería, licenciatura en línea y jugando en el Galaxy todavía. Y podría decir, licenciado que está jugando para el Galaxy. Te comunique para que le damos su buena beca. Sí. Por ejemplo, también Diego Luna, que ahorita en este momento lo está rompiendo en Disney, Star Wars. En Star Wars. Claro, nuestras oportunidades son muchas. Puedes estar en Estados Unidos, puedes estar en España, puedes estar en Brasil, en Chile. Las oportunidades que ofrece ICES en línea son muchas. Como le mencioné hace un momento, desde
cursos, talleres, hasta doctorados, obviamente las licenciaturas, bachillerato, licenciaturas, especialidades, maestrías, doctorados, todo. Entonces, claro que es una muy buena oportunidad. Es que es una navaja suiza de oportunidades que te da y de opciones que te da. Es cuestión además de que uno tome la iniciativa y realmente se proponga empezar algo. Porque las oportunidades y las herramientas ahí están en línea. Sí. E incluso literal desde un teléfono celular. Literal. Quizás no es tan cómodo como una computadora, pero ahí está, se puede. Sí, puedo ir en el metro, en el autobús y descargando mis tareas, las contesto llegando a la casa, al día siguiente, temprano las mando y la facilidad es muy grande. Como un tip muy importante, creo que tendríamos que antes de tomar una gran oportunidad como esta de irnos al exterior, sería pues ver el panorama abierto, ¿no? Y ahora, ¿qué hago si me voy a ir? ¿Qué idioma hablan? ¿Qué idioma necesito? ¿Cuánto tiempo me va a tomar agregando el e-connection que cuenta el ICES? ¿Cuánto tiempo me va a tomar agarrar un curso de necesito intensivo? Aquí me dan esta oportunidad, pero me van a dar la oportunidad de trabajar allá, pero quiero seguir estudiando. Hay programas como mexicanos en el exterior, entonces creo que antes de poder tomar la decisión de decir, sí, ya, me voy a aventar, hay que ver un panorama más grande de saber qué documentos legales me hacen falta, qué documentos me van a proteger estando en el exterior, qué documentos me van a aceptar cuando yo regrese aquí. Siempre hay que tener abierta esa pantalla de oportunidades con las diferentes opciones que tenemos para poder decir, me conviene agarrar un cursito aquí en eConnection, me conviene hacer una revalidación de materias de otro lugar para pasarme acá a ICES en línea y seguir mi ingeniería o seguir mi especialidad. Bueno, y con esto llegamos a la parte final de nuestro capítulo. Les damos las gracias por habernos acompañado. No, ustedes. ¿Algo que quieran compartir ya para terminar? Pues la verdad, síganse preparando, los idiomas les abren muchas puertas. En mi caso, bueno, como les dije anteriormente, soy ingeniero petrolero y por el hecho de haber ido a Estados Unidos, por tener mi certificado de que tengo inglés conversacional y también actualmente me encuentro estudiando alemán, se me abrieron las oportunidades, entonces es algo muy importante para complementar. Creo que en estos momentos no solo en inglés, también aprender otro idioma. Yo les sugeriría, aprovechen las herramientas tecnológicas que hay. Ahorita tenemos una variedad enorme. La pandemia, siento que una de las pocas cosas positivas que dejó, nos mostró el potencial que tenemos para comunicarnos, para poder trabajar, para poder seguir educándonos, con esas herramientas tecnológicas. Entonces, úsenlas. Yo siempre les digo, úsenlas. Desde videos en YouTube, programas que están disponibles como Mexicanos en Línea, eConnection, todo lo pueden hacer desde un celular, desde una tablet. Usen las herramientas tecnológicas, no se queden nada más. Si están estudiando un curso presencial, no se queden con lo que le dice el teacher nada más, háganlo todos los días desde sus casas. Eso es muy importante y eso les va a ampliar mucho las oportunidades de éxito. Pues muchas gracias por acompañarnos. Esto fue el episodio 2 de Impulso Imaginario. Nos vemos en el siguiente capítulo. Adiós. Bye.